al aire. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hoy ¿cómo día, están? lunes 5 de mayo. De mayo. Episodio 35 de Calla tu bulla. Hubiera jurado que era 34. No, 35. Bueno, entonces hice mal el flyer. Buenas noches, congresista Ed Málaga. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ed. Ese gusto de verlo, feliz de estar nuevamente acá, aunque las circunstancias son un poco tristes. Sí, es El un día motivo de- complicado para el país, ¿no? Así es, pero creo que es importante discutir, explicar y por eso feliz de estar con ustedes. El día de ayer, lamentablemente, se encontraron fallecidas a las 13 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Patás, en la minera Poderosa o en el predio de la minera Poderosa. Y lamentablemente fueron encontradas estas 13 personas asesinadas por la minería ilegal, entiendo, ¿no? Así es. Podemos ya afirmar que es la minería ilegal, claramente. Sí, lo que pasa es que es un conglomerado de mineros ilegales que han hecho una suerte de simbiosis con otras ramas del crimen organizado, llámese tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de químicos, en fin, todos los tráficos que te puedas imaginar, entonces, y el sicariato y la extorsión. Entonces tienes ahí una mezcla explosiva de todos los crímenes posibles, ¿no? Todos los delitos violentos posibles. Todas las economías ilegales siempre se encuentran, pues es un problema, ¿no? La Claro. informalidad, sí es cierto, la informalidad no es ilegalidad, pero se presta a que coincida pues con muchas ilegalidades, ¿no? En el día a día. Y La prestan trata de servicios, claro. son services, finalmente las mafias son services, te brindan protección, brindan drogas, brindan armas a cambio de, ¿no? Oro, ahí está. Mira, el tema Ed, con la Poderosa, con Poderosa específicamente, siempre digo la Poderosa y es sin artículo, con Poderosa, es que llevan demasiado tiempo siendo sometidos a esto que sucede con la minería ilegal, que es que cada cierto tiempo o les vuelan una torre o lo que es peor, les asesinan personas que trabajan ahí, pero es, o sea, mes a mes. Nunca deja de suceder. Y mi pregunta es, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está el gobernador regional? ¿Y hasta Se cuándo, supone no? que... No, pero además, estas personas, yo no tengo la cifra exacta, pero lo que ellos tributan, lo que va al Estado de esta extracción minera, mira, desde el 2023... ¿Qué sabemos de los asesinatos? Tengo miles de tweets. Hoy día veía y desde el 2023 estoy patadas. Y Claro. eso que en 2021, acuérdense que también fue raro porque en Patás fue justamente donde a unas señoras las latigaban por ser brujas, ¿te acuerdas? Y la ministra Miloslavich ni siquiera fue. Es una práctica cultural, justificaron Sí, de no, Entonces, cualquier manera. yo tengo la sensación de que Patás, que es esta zona riquísima, millonaria de extracción, es tierra de nadie hace 1000 años. Es tierra de nadie, no hay estado. Yo estuve ahí el año pasado, fui solo, me dijeron que no habían visto gobernadores regionales. El primer ministro Tarola, el ex premier, había estado ahí una vez y el ex gobernador, o el gobernador Acuña había estado de paso. Claro. Entonces nadie se había ocupado realmente de ellos y tú te das cuenta que lo que hace Poderosa es que a falta de inversión del Estado, ellos construyen escuelas, construyen carreteras, equipan a la policía, les compran chalecos, ponen camionetas, arman comisarías. Entonces es un Estado informal paralelo además de la empresa. O sea, la empresa tiene sus propias reglas ahí. Y que Sí, genera tampoco- desconfianzas, porque Eso tampoco está bien, la pues. empresa hace labores que debería hacer el Estado. Entonces, Claro. en vez de reclamarle al Estado, la gente le reclama cuando falla algo a la empresa, y la empresa, como tú dices, no debería asumir eso. Si Entonces la ahí se empresa- crea sí. un problema. O sea, sin ánimos de defender a la empresa con la que no tengo absolutamente nada, esta gente está pagando un montón de plata al Perú y el Perú no le devuelve nada. Y lo que es peor, las personas que mueren en esta mina no tienen nombre. Recién esta vez hemos sacado el flyer de los nombres de las personas que han fallecido, 9 nada más de los 13. Y todos los que murieron antes no existen, o los policías que murieron ahí. Entonces, como tú dices, el tema es que mucha gente se pone en contra de la empresa, pero el problema son las autoridades, que deberían, a cambio de lo que la empresa hace, darle una seguridad a los trabajadores. No digo a los millonarios dueños de la mina, que es lo que menos importa. A los 6.000, 7.000 que trabajan ahí y a la gente que además trabaja para ellos, porque no son solamente esos 6.000. Claro, cuando tú hablas con los gremios mineros formales, y no solamente en Patás, sino en otras regiones del país, el mensaje es el mismo. Ellos sienten que el Estado se preocupa del informal o incluso del ilegal y al formal lo dejan a su suerte. Entonces ellos, hemos comentado esto también antes, Carla, tampoco es que se siente que saquen mucho la cara, que no hagan campañas muy intensas para defender lo suyo, su formalidad, y es porque se genera lamentablemente la narrativa de grande contra el pequeño. Ellos no quieren que los acusen de ser el minero grande que abusa del minero pequeño. Entonces Ajá. tenemos un nudo ahí difícil de desatar.
Sí, es lamentable, es tristísimo, pero sobre todo es tristísimo cómo se ha portado el Estado con estas personas, ¿no? O sea, digamos, ya, no hacen nada, no sirve para nada Acuña, no sirve para nada Dina, ni su nuevo ministro que hoy día estuve viendo, hablaremos de eso en la Comisión de Defensa hoy día, y fue un desastre absoluto. Pero además, mira, en los últimos 4 años el país no viene creciendo mucho, ¿no? Hay muchos problemas para crecer más de 3%, que es lo mínimo indispensable. Pero en estos 4 años de patas han salido 3.500 millones de dólares en oro, más de 670.000 toneladas. O sea, no puedes decir que nadie sabe lo que está pasando, ¿no? Pues. Claro. Y la cantidad de oro legal es superior a la cantidad de oro legal. Que es el gran problema. Y también sorprende la tibieza, ¿no? Si tú sabes que Perú es un país minero, eso no lo puede negar nadie, te guste o no, es un país minero, tienes que defender con toda esa inversión, pues, ¿no? Y cuando los mercados son favorables, imagínate todo lo que dejamos de percibir. Ahora que el oro está en precio récord. Claro. Imagínate a cuánto podríamos crecer, cuánto podría y el mensaje que da el gobierno y el Estado al no cuidar ese recurso. Eso es tremendo. La situación es que está corriendo un video en redes que yo no he querido ver porque gracias a Dios me lo mandaron y pusieron abajito. Se trata de la ejecución de los señores que estaban dentro de la mina, los señores de seguridad. Y parece que este video le llegó a las familias el día 30 de abril y que ellos denunciaron y que nadie les hizo caso. Así es. Que nadie les hizo caso. Es decir, insisto en que es gente sin nombre, gente que no tiene ninguna protección del Estado, gente que para las autoridades no sirve para nada. No solo ni caso. Acuérdate que el si premier no fueran Adriancén, 13, si hubieran sido 2, no estaríamos hablando de esto. Y son Claro. 2 cada semana. Y además Entonces, el se va premier, sumando. el premier Adriancén salió a decir que no sabían nada. Uy, ¿no? eso es terrible. Que es Eso súper terrible. fuerte. O sea, si ya habían los videos, te das cuenta La cuando... denuncia de la familia, del secuestro. Sí. Y la familia además un poco contrariada porque no sabían exactamente qué decir. Te das cuenta cuando hablaban, se cuidaban mucho de cómo denunciar, exactamente qué decir, porque te das cuenta que están con miedo. Entonces ellos no podían ni denunciar con tranquilidad lo que estaba pasando, el Estado se hacía el loco, la empresa también ha sacado un comunicado bastante ambivalente, se podría decir. Entonces como que es tierra de nadie. Pero por mira la completo. señal que nos deja el gobierno, que tiene que morir gente para que reaccionen. ¿No? Tuvo que morir el famoso cantante del ruso Paul para Flores. que caiga Santibáñez. Sí. Han tenido que morir de una 13. manera cruel, despiadada, sanguinaria, los 13 ejecutados, maniatados, desnudos, al peor estilo de Tijuana, ¿no? Para que reaccionen y para que mis colegas se animen. Ahora sí todos quieren censurar, ¿no? Pero todo el mundo quiere su propia censura. Yo le quiero responder a la presidenta que salió hoy muy no sé, muy suelta de estirada. huesos. Ah, ya, pensé. Muy estirada. También. Claro, muy estirada. Salió muy estirada. A decir que los congresistas no deben aprovechar políticamente la muerte de Que las la 13 lanzó a ti, te la personas. lanzó Sí, a ti, básicamente. claro. Yo le he respondido diciéndole, presidenta, la interpelación a la primera de Adriancén fue el 9 de abril. La moción de censura que está circulando ahora es el 10 de abril. Mucho antes de que siquiera se hable, se piense en este eventual secuestro. Entonces no nos puede acusar de eso. Y yo creo que está haciendo tiempo y lamentablemente sus respuestas no son favorables. En un momento muy difícil para ella, con respecto a lo que declaró este doctor Cavani, que 500 días después aparece a decir que las operaciones Sí, pues. eran estéticas. Ay, no me digas, no sabía. Pero mira, lamentablemente, o sea, podría sonar que todo esto es medio armado, porque revienta lo de la minería y sale, ¿no? Que Dina había mentido y de nuevo ¿Cuál viene es el este orden? rollo, ¿Cuál es el orden ¿no? de las cosas? ¿Qué salió primero? Bueno, lo de Cavani ha salido este fin de semana en los reportajes, ¿no? No sé, Sí, la verdad pero no lo los sé. asesinatos se supo la noche anterior. Claro, la pero víspera. pueden usar muy bien esto de Cavani para tapar todo. Y es el escándalo de Dina y de nuevo el debate comienza a quedarse ahí. Pero déjame plantearles algo, o sea, independientemente de si es intencional o no, del timing, o qué vino antes o qué vino después, mira, un poco pónganse en mi situación. Yo soy Sí. congresista, yo tengo que ser control político, tengo que tomar decisiones, y de pronto, en un lado de la balanza tengo 13 muertos ejecutados de la peor manera, y en el otro lado tengo la presidenta con sus retoques y Cavani. ¿A qué me voy a dedicar? A qué los muertos, cosa pues, creen que obviamente. por supuesto? Entonces, frente a esto, el tema de las cirugías ya parece pues una trivialidad también para nosotros. Yo creo que la falta, los agravios, los delitos que haya podido cometer la mentiras. presidenta tendrán su lugar en su momento y su instancia para ser juzgados y sancionados como sea. Pero yo creo que no debemos perder el foco. Sí. Lorena, ¿puedes poner una encuesta que diga que si se debe censurar o no a Adriancén? Y tú que nos estás escuchando y viendo por YouTube puedes decirnos qué te parece, porque hay una postura rarísima que yo no entiendo. Yo creo que es parte de un troll center realmente, que son los que dicen,
¿Acaso Adrián Sen, sacar a Adrián Sen solucionó algo? ¿Acaso, no, perdón, sacar a Santibáñez solucionó algo? Si sacamos Sí. a Adrián Sen, oye, Que lo ¿sabes dice- qué que lo dice la cosa? misma presidenta, ¿no? Entonces deberíamos seguir con el chino Fujimori de presidente. Claro. Entonces, ¿para qué vamos a sacar a Montesinos ¿Para y qué a hacemos Fujimori? elecciones? Claro. Claro, ¿para qué son las elecciones? Va a ser todo peor, ¿sabes? Es una narrativa que ha sacado el gobierno, ¿no? Como diciendo pues que el control político no sirve. Que ese es el mensaje. Mira, mi respuesta a eso ha sido que yo siento que es un pollo sin cabeza el gabinete. O sea, no tener a Adrián Sen es lo mismo que tener a Adrián Sen, entonces ¿por qué no cambiarlo? O sea, la lógica aplica de ambos lados, ¿no? Y ahora, la posibilidad de que sea un mejor premier o un mejor ministro del Interior o lo que fuese, Depende de perdón, ella. eso es responsabilidad de ella, no es mi responsabilidad. Por Yo como supuesto. congresista tengo que hacer control político y el que no hace bien su trabajo, chao, para Pero afuera. hay una persona que Yo hace tengo mal su que trabajo. tenerle pena, o sea. Claro, está loca. Es como lo que hace la presidenta es que amenaza con que va a ser peor. ¿De dónde voy a conseguir a alguien Claro. mejor? La ¿Qué presidenta les dice, pasa? no, o sea, si sacan esto va a ser mucho peor de lo que Te ya amenaza, tienen. te amenaza, Hoy día ha te estado amenaza. diciendo, ¿no? En su conferencia de prensa con sus cejas de Mefistófeles, así, salió diciendo que si habíamos sacado algo sacando a Santibáñez, tú eres la presidenta de la República, sopenca. Claro, no puedes poner O sea, un ministro ¿cómo vas a mejor que decir eso? Santibáñez. Claro, Pues, busca una solución, Claro, convoca, pero no llama a digan, tus aliados. Ya ven que nos iba a ir peor. Si igual trabaja ahí, no está ganando 17 lucas de asesor, no entró por la puertita giratoria. No, además date cuenta que finalmente cuando tienes ministros incompetentes, quienes hacen el trabajo son los vices, son los directores. Entonces, Exacto. el cambio de ministro no tiene mayormente un impacto hacia abajo. El comandante general de la policía se fue a chupar al Bolívar en medio de la crisis de los rehenes. Claro. Un caos total. Mira, Bueno, quizás suena- podrá decir en su favor que no sabía, ¿no? Porque ellos sí que suena no sabían. claro, o sea, suena, digamos, si uno lo ve humanamente, dice, bueno, o sea, estás trabajando, cuando sales puedes ir a celebrar un cumpleaños, pero también los gestos políticos son importantes. Exacto, además, Faltan 13 peruanos, no un peruano. Faltan 13 peruanos en bloque. Y saben que la situación del gobierno es difícil, que todo el mundo les está buscando cualquier pelo, entonces y se no eres un expone. trabajador más X con un sueldo X, ¿no? Eres el ministro más cuestionado, Exacto. de la cartera más- O sea, claro, es tu labor. O sea, por más que no sea tu culpa, que no tú puedas saber todo, tú tienes que estar ahí, tienes que dar la cara. Un por consejo algo. al general, cuando vayas a chupar en medio de una crisis de rehenes, trata de no ir al hotel donde los mozos conocen a Patricia Chirinos. Te lo dice tu amiga Carla. ¿Qué tal datazo? ¿Qué tal Obviamente, Ya sabemos, claro, ya si sabemos. fue el Ay, Bolívar, no. o sea, es más Monse, ¿qué es? Sin comentarios. ¿Qué cosa? Es un consejo de amiga, porque Totalmente. es tremendo papelón, pues, ¿no? Es tremendo papelón. Con y exfiscales aparentemente y con fiscales. con fiscales. O sea, el aparato estatal viviendo en la frivolidad mientras el país sufre. No, y ¿no? mientras tanto la presidenta le echa la culpa a la fiscalía por haber dejado ir a Cuchillo, A el Cuchillo. supuesto asesino. Y Es digo, como si fuera una sola persona. Fue un solo pata y mató a 13. Ya, con esos cuentos, esta guerra No, entre mira, la y- presidenta y la fiscal de la nación, Claro. Ed, es un daño terrible. Ni siquiera en la época de Castillo yo sentía que era tan violento. Creo que es porque son mujeres y son intensas, pero esta guerra entre... Qué prejuiciosa con las mujeres. No, pero es fight. O sea, es muy, honestidad brutal. muy dramático. Honestidad brutal. Sí, las mujeres somos Qué intensas y calamaresca. eso es bueno. Pero las veo así haciendo un drama que además nos pone a todos en medio de una situación terrible. Porque entre O ellos sea, se jalonean, o sea, las instituciones se jalonean. Se mechonean. Y el mundo sigue, el país sigue yendo hacia abajo. O sea, la poca institucionalidad que había, ¿no? Está por los suelos. O sea, no ¿qué dejemos de funciona, reconocer que hay un no? problema con la fiscalía, ¿no? Hay Hay un politización problema, total. muy grave. No, entonces, no hacen su trabajo. O sea, está clarísimo. O sea, está O sea, clarísimo o sea- que no está que la fiscalía funciona mal. se Pero dedican a además- otras cosas. Y además estamos sujetos a esto de quién dice la verdad, ¿no? El otro día con los 16 detenidos venezolanos, perdón con los venezolanos, pero es así, que los habían agarrado que con armas, que con drogas, entonces los meten y los sacan. Y luego tienen dos versiones. Claro, ¿y cuál es la versión? Unos dicen, fue un show del gobierno para fingir un operativo. Los otros dicen, pero si los patas tenían plomo en las manos en la prueba de absorción atómica y lo sueltan, entonces sale la fiscal también a pelear. Es muy raro, ¿por qué estamos en esta circunstancia? No hay orden, ¿no? No hay orden, no hay liderazgo. O sea, se pierde la... Estábamos mejor como Tarola. Ah, no. Sí, ya dijo Sí, que sí. no, pero por Estábamos supuesto. mejor como Tarola, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Porque Porque- más allá de sus cuestionamientos y escandaletes, era alguien que dirigía el gabinete. Y eso es lo que yo insisto con Adrián Sen. El argumento es que no dirige, no lidera, no coordina y se le escapan las palomas en muchos Le sectores. importa un pepino. Está en Clona. Yo lo veo a Adrián Sen y es Clona como que Cepam, para no, arrancar a hablar Es raro, se ¿no? toma un montón de tiempo, le importa, o sea, es como un elefante que tenemos ahí.
Y entonces todo es como que, ay, me da flojera, ¿qué pasa? Es muy cínico además. Sí, y no olviden, por favor, y también a tu querida audiencia, que las mociones de interpelación y censura contra Adrián Sen, en este caso, Vinieron no se desde el 10, limitan, claro. no se limitan al tema de Patás. Hablan de la inseguridad ciudadana en general, hablan de la minería ilegal, hablan del manejo de las empresas como Petroperú, hablan del tema de los aeropuertos en desgracia, las carreteras, el derrame de Repsol, el manejo económico de Arista, en fin, es una lista larga que revela cómo muchos sectores del gobierno que deben estar entrelazados y coordinados en el gabinete bajo su liderazgo no están haciendo su trabajo, están Porque dedicándose a proteger a la presidenta. En Patás, hace más de un año, está en estado de emergencia. Hace No más de un funciona para año. nada. Entonces no ha funcionado para nada. ¿De qué habla la presidenta? Toque de queda, Jaisek. De 6 Él es p.m. muy a joven, 6 tú. a.m. Yo Más o sí, menos. cuando era chivola, escúchame. Pero ese toque de queda, caray, salías a la calle y no regresabas, porque Claro. te metían balas, no podías salir a la calle. Sí. Este toque de queda es como, acuérdate, el toque de queda de la pandemia. Señor, sus Sí, papeles, claro. así va para adelante. O sea, eso no es Claro, toque de tenía Y queda. que- además, sí, no importa. toque de queda en una zona minera. ¿En qué minas trabajan de 6 p.m. a 6 a.m.? O sea, ¿quiénes realmente transitan esa hora en esa zona? O sea, todo es mucho más temprano. Hagamos un remember para que las personas que nos están viendo se acuerden de cómo ha sido este proceso, primero de interpelar a Adrián Sen en el contexto de lo de Santibáñez y luego proceder a tratar de encontrar las firmas para la censura. Ya, les cuento un poquito. En octubre del año pasado, eso decía Tulio Loza, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, los En el turrones. mes de octubre, claro. sí. Recuerdo que el mes de octubre, claro. Recontra tíos. Sí, que bestia. Uy, Nuestros chao. referentes de Yo no me acuerdo de eso. Bueno, eso es histórico. En octubre del año pasado, yo empecé a cuestionar al premier Adrián Sen. Ya habían sido cerca de 6 meses, me parece, y ya veíamos que todos los sectores hacían agua, ya habían muchos problemas. Y mis colegas no tenían mucha intención de cuestionar, hacer control político. Hablé de eventualmente una interpelación, no se me hizo caso. ¿Ya? Y incluso empecé a preparar el texto en noviembre, ya tenía un borrador de interpelación y no pasó nada hasta que hubo el asesinato del ruso. Ajá, claro. Y en ese momento todos se activaron y dijeron, ya, vamos a firmar Porque esta era interpelación. famoso, sí. Porque, o sea, Claro. independientemente de lo que pasa con Santibáñez, porque a Santibáñez se le censura. Pero en ese viento que cogimos todos hubo un poco más de voluntad de apoyar la interpelación. Y yo lo que hice fue razonar con mis colegas y decirles, mira, no solamente es el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa. Si esto afecta a los colegios que están siendo extorsionados, el Ministerio de Educación tiene que estar involucrado en supuesto. coordinaciones. Si esto afecta a los transportistas, tendrías que hablar con el MTC. MTC, Si sí. las bodegas y los comercios pequeños, producción, MIPES, ¿no? Entonces, que quede claro que es un problema de coordinación de todo el gabinete y no solamente de los policías y los militares. Entonces, ahí como que algunos ya se fueron animando, conseguimos las firmas. El día de la votación, esto fue muy interesante porque nadie daba un pelo porque pasara esta votación. Pensaban, no, esto no va a pasar, y llegamos a los votos. Entonces ahí ya se empezaron a preocupar, los Claro. aliados, los amigos de Dina se empezaron a preocupar porque vieron, uy, el premier va a tener que venir a dar explicaciones. Estuvo horas. Y de horas. hizo un papelón, 5 horas para no responder sin responder, cifras inconexas, nada claro. Claro. Entonces ahí lo que pasa, también para que nos escuchan, es que según reglamento, cuando la interpelación no es satisfactoria a juicio de los congresistas, entonces tienes todo el derecho a censurarlo, pero lo cual requiere nuevamente recolección de firmas. Entonces esto fue el 9 de abril, ¿Ya? el 10 de abril ya teníamos la moción de censura Ok. y se enfrió porque Pero hubo 2 claro. rondas de feriados, hubo una semana de representación entre medio, entonces como que se Pero enfrió. también es una chamba de salguana enfriar eso, como Claro. parte del negocio. Yo recuerdo que tú tienen. me decías, no, eso no va. Yo te dije mujer de poca fe. De poca fe, pero Pero de ahí- acción. Pero ahí también el símil o el paralelo es con la vacancia. Ahí me decían, no, pero la vacancia no. Yo decía, espérate porque se van acumulando las carpetas fiscales, se Claro. van acumulando los escandaletes, mientras tanto la moción está ahí esperando. Claro, lo que pasa Espada es de que hay Damocles. desesperación, claro. Pero, ¿y cuántas firmas tienes? ¿Te llega que te pregunte eso? No, ya no te pregunto. Ya, pero podemos no, sí- obligar sí a la te- gente a Sí firmar. te puedo pues. adelantar que estamos ya rondando las 30. Y necesitas 33. 33. Ah, bacán. Ahora, de la nada, a raíz de este escándalo, que gracias a Dios suena, pero no gracias a Dios, suena porque son 13 muertos, insisto. Si fueran no dos hay nada que personas, alegrarse a aquí. nadie le preocuparía Así esto. Y somos así indolentes, es la verdad. O sea, en realidad, si no fuera el ruso o 13,
por cantidad, no nos preocuparía, como si la vida de una persona no valiera, Si o esos su 13 familia. hubieran sido en Lima, tal vez. Tenemos Y una un cantidad de huérfanos, Ed, porque el otro día estaba conversando, me parece que con Velázquez Jesquén, y creo que él fue el que me dijo, anota Carla, hemos salido en un ranking asqueroso donde tenemos Más huérfanos el por la mayor pandemia. número de De huérfanos huérfanos de por la pandemia. pandemia, por sobre México. Ya que estamos hablando de que 3 veces, 4 veces la cantidad de habitantes, la cantidad de huérfanos que hay por la delincuencia que se propicia justamente en el régimen de Dina por su ineptitud, incapacidad, desidia o lo que fuera, es gigantesca. Sí, pues. O sea, nadie piensa en la gente que se queda atrás, ¿no? Y además el mensaje que queda, que es todo va a quedar impune, tú no le importas a nadie, haz tu vida como puedas. Bienvenido a Tijuana, ¿ya? Defiéndete como pueda. Haz tu vida como puedas porque nadie te va a defender y las personas que sean un poco mejor que tú ni siquiera van a leer tu nombre. Y esa desigualdad es la que propicia la pobreza y la pobreza lo que propicia es violencia y la violencia lo que genera es muerte. Esto es un círculo vicioso. Si no se atacan las razones, no vamos a llegar a terminar con los resultados estos. Claro, O sea, genera- pero mira la falta de interés, perdón. O sea, ¿cuántos congresistas crees que han ido de los 130 a Patás? ¿No? Ese En la más de- vida les No, se no, morirán de miedo, ¿no? Ya, pero ahora en estos 130 no son más de 5. Yo fui el ¿Ahora segundo. último? Sí, entiendo que el primero fue Cueto, el segundo fui yo. Y paraba de contar, y creo que han ido un par más después. Creo que ha ido Pati Chirinos, Diego Bazán han ido después. Pero date cuenta que, claro, eso no es un bolsón electoral, ¿no es cierto? No les Y interesa. debería estar el Estado por completo ahí solucionando el problema. Ahora, O sea, ¿qué el haces? problema es la delincuencia. ¿Qué haces cuando llevas con tus contingentes Esto militares? aprendimos de tu papá, que A nos ver. dijo, nuestro error el primer gobierno fue que no pusimos a todo el Estado a luchar contra el terrorismo. Queríamos luchar contra el imperialismo, Claro. ¿no? Todo, o sea... Pero dice, yo me di cuenta de ese segundo gobierno. O sea, el segundo gobierno había que crecer económicamente, traer inversión para que la gente salga de la pobreza. En el primer La gobierno pobreza debimos es el poner punto. Elecciones duras, a ¿no? todo La el desigualdad. Estado contra el ejército, contra el terrorismo. Toda la Gracias, fuerza del Carla. Estado, todos los ministerios, y eso solito iba a traer inversión. O sea, si derrotabas al terrorismo se acababa. Claro, Y pero ahora no está podías pasando pelear lo contra la mismo. desigualdad sin crear riqueza. Entonces Exacto. había que defender la riqueza. Exacto. Y acá no Pues, se defiende. La ahora es lo inversión mismo. privada, defender, o sea, El lo que Estado no se hizo debería en el estar de primer cabeza gobierno, ¿no? en patadas 24 horas. O sea, el presidente regional. Pero fíjate en la las medidas. Un fiscalía. estado de emergencia que no funciona. Un despliegue de tropas, de militares, No policías. sirve para nada, ¿no? Una nueva base militar, una Ajá. base policial. Pero no hay acciones. O sea, ¿ya cazaron al cuchillo? ¿Ya No. tienen la cabeza en la mano? ¿Ya los cazaron a los asesinos? No, porque van a decir que no saben si era. Escúchame, pero además hay una cosa que me ha palteado sumamente. Cese de actividades mineras 30 días. O sea, 30 días. tienes que castigar Encima a la de empresa formalidad. privada, tienes que castigar a los que cuyas familias trabajan de eso, a la gente que vende, no sé, la papita con huevo en la esquina. Se al paraliza pata- toda la economía de la zona. Pero porque los señores no pueden hacer su trabajo, todo el mundo paga pato. Y se paraliza, ¿qué se va a paralizar? Lo formal. Exacto. Porque los informales van a seguir atrás del Estado Fiesta. haciendo su chamba. Y tienen en su fiesta. reinfo para decir acá no entres. Tal cual. Exacto. Y De los que terror. cumplen la norma, fregados, mínimo, porque es mínimo 30 días y en el Perú eso dura, ya sabemos. Mira, ahora 3 vamos a meses, volver a medio año. presentar, voy a volver a presentar el proyecto de ley para cerrar el reinfo definitivamente. Vamos a ver si ahora con este nuevo viento alguien se va a animar a apoyar eso. Porque, pero los ciudadanos, y esto te lo digo, sentimos que los congresistas están del lado de las economías ilegales, que todos votan por el reinfo, que Salguana. todos tienen alguna cosa. Bueno, Salguana fue elegido en medio de todas estas imputaciones por ser parte de la minería. ¿Te acuerdas? ¿Se Abellido ¿se escuchaba bailando? Gladys Echaíz hoy? Claro. ¿Qué dijo? Hace poco, hace unas ¿Qué horas, dijo? salió a decir que, bueno, pero claro, ¿a quién sorprende si Salguana es el defensor de los mineros ilegales? Está muy achorada Gladys Echaíz. Le he visto incluso Fuerte. hablando de la vacancia hoy. Y me parece bien. Yo sé, Ed, que, digamos, la prioridad en ese momento es agarrar a esas personas para que no sigan matando gente. Pero también es cierto que lo de las cirugías de Dina es patético, pero no en términos de que se haga lo que quiera. Pero la mentira. La presidenta no puede salir a través de, de los tema medios, ético, ¿no? claro, a mentir. Y nos mintió en el reloj, y nos miente en las En cirugías, todo. y nos miente en todo. O sea, ¿cuál es la calidad moral de esta mujer? Ha salido el médico a decir que han sido 5 cirugías No, estéticas. y nos ha mentido hoy con patas. Ha dicho, hemos actuado desde el principio. Eso es mentira, pues. Dile eso a las pobres familias de los tres. Cuando tenemos el video del premier diciendo que no se sabía, que no había La nada, nadie veracidad. les había dicho nada. Salió hoy día a Moretti en la mañana y anoté los cargos por los cuales se le puede acusar a Dina. El primero es falsedad, 4 años de prisión efectiva.
El segundo es omisión de funciones, 2 años de efectiva, porque ella dice que firmó 2 decretos en el momento en que estaba en Claro, anestesia porque general, más o menos. la El tía. 30 de junio Ni yo en mi salieron santo. salieron en el peruano los decretos, el 30 de junio. Eso implica que, y dicen que El 29 lo el 29 firmó. fueron firmados en Palacio, pero el médico ha dicho que Dina estuvo hasta el 30 en la clínica. O sea, como el 29 de junio firmó, leyó en esas condiciones para firmar algo. Ya son demasiadas Mira, yo creo que cosas. todo eso va a tener sus consecuencias, pero Sí. insisto, o sea, a mí personalmente es una opción personal, me importa más que el país Claro. Tiene que haber ande, que se prioridades, corrija, que, en fin, los temas sectoriales tienen que corregirse. Y yo creo que sería muy malo o sea, es tarde. A Dina le quedan 11 meses antes de las elecciones. Claro. Y eso va a tapar también y va a hacer quedar pésimo a la democracia. Pero lo Ahora, cierto el es tema que de- debimos sacarla al comienzo. Sí. De verdad. Y eso, la gente que pensó que no sé, el otro día hablaba con Renzo, creo que era, y me decía, tú te opusiste al comienzo a que Dina siguiera ahí. Y yo fui, gracias a Dios. Porque cuando ella llegó, la gente, ya estamos bien porque no es Uf, Castillo. ya se Y era- acabó. Y era, no, hay que convocar. Y yo me acuerdo de que, ¿quiénes fueron? Los de Avanza, no, los fujimoristas que presentaron otras fechas, cuando estaba vivo Nano Guerra García. Hicieron un cambiazo. Las elecciones. Hicieron un cambiazo, Nano era cuco. El fujimorismo perdió un gran cerebro y ahí están. Entonces, ya hicieron el cambiazo para que no hubieran elecciones adelantadas. Ellos. ¿No? La misma bancada que votó en bloque por Reinfo, la misma bancada Es la que ha sostenido a todo el Dina, rato pues, ¿no? sostiene a Dina Boluarte. Que, o sea, a mí me parece de terror que estos señores sigan liderando las encuestas. Entonces además. hablemos de responsabilidades políticas y de partidos que van Tiene a las que haber. elecciones. Tiene que haber una sanción electoral, ¿no? Por supuesto. Tiene que haberla. Por supuesto, pero ¿cómo hacemos si Mira la lo que ha hecho APP con el narrativa Congreso en los la últimos manejan años. los troll centers? Mm. ¿Cómo hacemos, Ed? O sea, yo no digo que las redes sociales manejen la cabeza de la gente, pero sí son los que Te ponen acomodan temas la sobre noticia, la mesa. claro. La importancia de la Acomodan noticia. la ¿no? noticia. Claro. O sea, cualquier cosa que diga él o que diga yo o que digas tú, inmediatamente entra el troll center de los caviares contra Ed, entra el troll center de Porky contra mí, entra el troll center, o sea, entonces asustan a la gente para Están que no te contra Dina, apoye. están No, contra lo que Dina hacen- y va a volver Castillo. ¿Cómo se les ocurre? No va a pasar ¿Qué eso. responsabilidad? O sea, claro. Tu padre no haría eso. Tu padre era un verdadero demócrata. Anda a cagar, ¿sabes? O sea, mi padre, tú no sabes lo que haría, porque mi padre no está entre nosotros. Posiblemente yo sepa más de mi padre que tú. Entonces no me vengas a manipular con una cosa así. O sea, me parece de terror, pero es troll center a todo lo que da, ¿no? O sea, el caviar, no importa lo que hagas, ¿sabes? Siempre vas a hacer el caviar para el troll center. El tema de fondo es que ya no se puede hacer política con ideas. ¿Dónde quedaron las ideas? ¿Qué es lo que nos diferencia a las bestias, no? Ahora te quedan, pues, eslogans baratos, En cada esquina, ¿no? mentiras, Gritos en cada inventos, esquina. fakes. De terror, Se ha ¿no? reducido a eso. Odios, polarizaciones. Entonces, es duro estar en política, ¿no? Bueno, Pero hay que seguir, o sea, la política no hay es para opción. débiles. No es o para es para débiles. fuertes o para gente que se hace la loca. Claro. No es para Ahora estaba llorar. leyendo votaciones del Congreso y había un montón de congresistas de Fuerza Popular que jamás en mi vida he escuchado. Obviamente, nombrar. pero ¿a quiénes conoces? O sea, no los Hay un conoces. montón que pasan piolaza. Es como el colegio. ¿De cuántos compañeros te acuerdas, pues? Ah. Claro. De los que hacían ruido. Claro, pues. Obviamente, claro. Saludos a las chicas de la promoción 91 de Villa María. Claro. Pero sí, es cierto que hay un montón de gente que pasa piolaza, pero a la hora de la votación. Y claro, y nadie los acusa a ¿Qué es ellos el porque de- nadie los conoce. ¿Qué es el drama del Parlamento? Porque cuando entró esta reforma de Vizcarrista al Parlamento, eliminar la reelección, reelección. porque en el Congreso no, era todo completamente falso. O sea, los peores congresistas no se reeligen. El Congreso peruano por años ha tenido la tasa de reducción más baja, de reelección, reelección. más baja de América Latina. O sea, nuestro problema es que no hay una clase política que se preocupe. Oye, yo me tengo que reelegir, tengo que hacer un buen trabajo. No. Isaac, yo he aprendido a apreciar lo que tú dices recién como congresista, porque antes también como alguien más, ¿no? Un ciudadano Claro, te más. hartas, Como caviar. Te hartas, no quiero, no. Cuando eras caviar. No, Claro, nunca, yo no. fui caviar. Contra. No era consciente de la importancia, de la experiencia, de la continuidad, y ahora digo, caray, o sea, con tanta gente que quiere postular a la presidencia Qué y miedo. no tiene un soporte de experiencia, ya sea propio o del partido, ¿no? Estamos mal, o sea, van a improvisar de la nada. Pero vamos mal ya con lo de la firma falsa, Seth. Sí. Ya, ¿cuál es tu opinión? Yo, mira, acá vimos
El partido este de Miguel del Castillo. Primero Primero la la gente. gente. Hay un vacío legal. Que llevaba, claro, pero que vivos. Ya, pero llevaba primero a Susel, tu ex compañera de bancada, Dale. a Flor Pablo, por Pau, como Oye, si Flor. vas a rebuscar en el pasado, creo que... Creo que... Ya. Traigan- Me tapé, estoy con miedo. Traigan a Mira, Henry mira, Spencer. Hace frío. Ha ¿Qué pasado, pasa? Claro. pasa, Pasaron los fantasmas. Ya, bueno, pero ya, estaba Susel, Flor Pablo y bueno, y Marisol Perestello que se quedó. Al comienzo así el trío Pandora, ¿no? Qué bien estamos en este partido. Luego la chata Susel se fue Flor Pablo, quedó Marisol. Sale el Roche, hacen el reportaje en Punto Final. Sale ella y le preguntan directo, ¿no? Oye, en tu partido hay un montón de firmas falsas. Voltea, mira a Miguel del Castillo y al Ya, otro, al a Ceballos. al al de personero, las ¿no? cejas, Claro. al de las cejas. Estaba entonces, tu partido tiene firmas falsas. Y ella voltea y dice, ¿qué? No, pero si las hubiera yo sería la primera en denunciar. Hoy, columna de Marisol Perestello diciendo que no piensa renunciar en aras de honrar las firmas verdaderas. Claro, la confianza Ya, de- ¿sabes qué? No. Hay que ser bien rasuda, ¿no? O sea, Mira, yo no decencia. es mi tema, debo decirlo, pues no puedes dominar todos los temas, pero obviamente me metí a ver la ley de los partidos, etcétera. Hay un montón de vacíos. Sí. Entonces, no hay criterios ni cuantitativos ni cualitativos para una situación de firmas falsas o ilegítimas o de suplantación de datos. Hay, digamos, siempre las situaciones en las cuales de pronto fortuitamente o con mala intención, pero ocasional, ¿no? Pero esto es sistemático, y eso lo han hablado ustedes antes. Sí, como que 5.000 Y la firmas. sistematicidad es Claro. lo que te da el criterio para... O sea, estamos viendo de modificar esa ley para que haya Una nulidad. para que hayan Relevante. categorías. A partir de tanto por ciento y de tanto por ciento tienes tal o cual sanción terminando en la sanción más alta, que es la eliminación del partido de todos los Ya, pues, pero varones. eso para la próxima. Y Claro. en este caso, estos partidos En este van caso, a el Jurado seguir yendo. Nacional tiene que tomar una decisión. Y esa es la discusión que hay ahorita entre los Y juristas. la responsabilidad de la RENIEC, que yo les digo todo el rato, cuando todavía yo estaba en políticas allá por, qué sé yo, octubre del 2023, un día me llegó la noticia de que RENIEC suspendía el convenio que tenía con Jurado Nacional de Elecciones porque tenía mucha carga laboral, ¿sabes? Entonces ahí dije, ¿qué fue? Pero si nosotros nos ha costado tanto inscribirnos, justo después suspenden Claro, mirar las firmas claro. casual. O sea, claro, como que pagas una entrada a un concierto y te cuesta 5.000 y de ahí abren el VIP y entra todo el mundo. Ya, ¿para qué Como, me- oye, claro, ¿yo para qué para pagué, qué? no? O Así sea, es. que esto es un poco disparejo. Y nadie vio lo de la RENIEC. Yo no tengo Pero nada date en cuenta contra que de no Carmen hay- Velarde, pero... Tampoco hay sanciones para los partidos. O sea, no hay la obligación de que cuando vas a entregar tus planillones o tus firmas, tú tienes que asegurar o estar seguro de que esas firmas son auténticas. No hay esa responsabilidad en la ley de partidos. Claro, es como que vayas al colegio y te copias en el examen Lo y no verifica sea, la tu, RENIEC. no sea tu problema Claro, copiar. señor, Señor, tiene su que haber sanción para Su el tarea partido. está plagiada. Ah, yo no sabía. Claro, No, no sabía. oye, es tu responsabilidad saber. o Entonces sea. ahí hay ese vacío que corregirlo. Es una locura. Yo, mira, debo decir que como nosotros estuvimos recolectando firmas como lornas, todos los fines de semana, te ríes, en la base, besitos, rellenar la ficha, tomarte la Además, foto. con En todos, los, COVID, con en todos los COVID. problemas que había, porque alguien llenaba mal la ficha, el jurado te la va a rechazar, aterrados. había que llenar de nuevo la ficha. Cuidado, te ha salido de cuadradito. Claro, firma igualito que tu DNI, si no, no vale. Sí, y sí, resulta, Claro, pero mirando. no son 5.000 con un solo puño. y resulta Claro. que eran 5.000 con la misma mano. Y la misma huella digital. Escúchame, si este país estuviera, ¿cómo se llama? Digitalizado, se sabría inmediatamente de quién es esa huella digital y ya estaríamos en su casa pegándole. Porque de verdad, ¿cómo es posible que resulta que la RENIEC coteja las firmas mirando? Oye, o de repente, Sí, Mirando, firma por firma, a ver. ¿se qué parece dice o no acá. se parece? La voy a quitar. Analógico, total. Pero esto del RENIEC va mucho más allá porque ahora también este fin de semana, el domingo, salió creo que en Cuarto Poder un problema con un pata que había trabajado en Claro. Y el pata le habían abierto una cuenta para que tenga acceso al RENIEC, ¿no? Para poder ver lo de los contratos, todo. Y el pata dice, a mí me despidieron hace 5 años y esto me lo abrieron hace 4 cuando yo ya no estaba. Y habían extorsionado a un montón de clientes vía la cuenta que le habían abierto a él el RENIEC que él no sabía. Y el pata ahora estaba metido como en 3 juicios de investigación Pucha, qué criminal miedo, por ¿no? trabajar. Y claro, o sea, no es un mero problema, es un problema general. Porque el RENIEC tiene ciertos convenios con la empresa privada, pues, para poder... Claro. Pero si ¿qué, no hay debemos convenio, hacer? nada. ¿Qué debemos hacer? Mantener la calma y decir, ok, keep cool, vamos a las elecciones, vamos a hacer lo mejor que podamos. Oye, esto se va a salir de control, te voy avisando, firmas falsas, va a haber fraude. O sea,
Hay que tener Uno mucho podría- cuidado con la... A ver, yo dije acá, cuando empezaron lo de las firmas falsas, y voy a ser recontra honesta, porque yo colecté firmas para mi partido, no solamente en Lima, en Huánuco, en un montón de sitios. Entonces, cuando pasó esto, porque claro, tú recolectas las firmas y mandas las fichas y el personero legal y el comité de inscripción es el que mira. Y uno no se puede realmente responsabilizar de todos. Por O sea, tú supuesto. deseas que las cosas salgan bien. Cuando pasó esto, yo dije, ojalá que la PRA no tenga ninguna. O si tiene, tenga las normales, ¿no? Que es, se Los salió de la problemas comunes, línea, uno claro. que firmó distinto, no se acordaba cómo firmó en el DNI y tal. Pero sí dije, si esto sucede, yo tendré que renunciar. Wow. Porque con qué cara, o sea, claro, una cosa es mi proyecto político y otra cosa es con quién voy a mi proyecto político. Yo no podría, si hubieran salido 5.000, 10.000 firmas falsas del APRA, que tenemos 74.000 inscritos ahora, decir, no importa, ay, mira que alguien las metió. O sea, tú eres la cara de un proyecto político. Si empiezas así, ¿qué es lo que le estás ofreciendo a la gente cuando llevas a hacer Claro. mochasueldo? Encomiable, Vas a ¿eh? Lo que meter a dices es toda, encomiable. vas a meter a toda tu familia, con otros congresistas, vas a hacer el enroque. Por más con que lo- tú no hayas con sabido lo- nada con de los las ministerios. firmas, ¿no? Tú no sabías Claro. nada, pero, oye, o sea, esa institución en la que yo estoy ha falsificado, yo no puedo seguir acá, o sea, no puede seguir esto, ¿no? Un mínimo de mea culpa. Perdón, ¿no? está llevando a esa gente al poder. Ahora, ojo, estamos hablando como individuos, caray, decentes, ¿no? Con cierta formación. Cuando estás en una organización, entran a tallar otras fuerzas. Ujú. O sea, mira nomás lo que pasa en el Congreso con los partidos que están en la mesa, con las bancadas. Yo por eso hace poco escribí una columna sobre la importancia de ser político independiente, porque creo que ese espacio se ha perdido. ¿Y cuánto tiempo crees que puede seguir siendo político independiente? No lo puedo decir. Es muy difícil de decir. O sea, tarde o temprano tengo que estar con alguien, obviamente, pero Bueno, dale la ficha, pero no necesariamente afiliado, ¿sabes? O sea, como invitado, Como por invitado, ejemplo, de sí. un partido. Plan de gobierno. Pero si tú vas de invitado, ellos esperan que tú votes con ellos, pues lógicamente. Claro, no es claro. como que te llevamos y aparece Alf, No, o por sea, supuesto, como que por llega de Melmac. Y claro, o sea, Sí, pero la asociación se basa en una cierta compatibilidad y eso se Claro. conversa previamente. ¿En qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo? Ya, listo. En estas dos cosas sabes que olvídense mi voto, pero en todo lo demás sí. Porque además en un país, mira, bastante informal como el nuestro, que obviamente la informalidad la ves tanto en la economía como en la política, o sea, es básico. Entonces, todos estos requisitos que se pidieron con la nueva reforma política para que de la nada se inventen partidos políticos en un país con poca militancia. O sea, teníamos que de alguna manera encontrar un equilibrio entre lo medianamente formal que hay en la política y reconocer que hay un montón de gente que no milita. Claro. Y ahí hay un gran nicho de invitados. O sea, y no por eso los vas a obligar a militar en un partido. Los puedes hacer entrar a la política a través de un partido, Mira, pero no- no obligarlos a militar. No me Porque en un malentiendas. país donde Sí, no sí, hay sí. militantes, tienes que obligar a la gente a militar. Eso sale mal. Por eso ha pasado lo de la firma falsa. se ha puesto en contra de la militancia el negro hace unos días. No, Siempre la mil- estás Es diciendo un libre que, pensador. sí, sí, totalmente, totalmente. Él es el libre pensador del aprismo. Pero hace tiempo que lo veo rajar de la militancia y yo como militante no entiendo muy No, bien de no, qué va Es lo que ahí yo tuyo. quiero hacer Mira. una tingencia, una pequeña corrección. No me malentiendas, no es que esté en contra de los partidos. Es indispensable tener partidos, son pilares de la democracia, pero mientras los partidos numerosos, ¿no? O sea, proliferen de esa manera y sean cascarones, no tengan ideología, no tengan representación, sean simplemente un instrumento para comerciar, para hacer clientelismo, ¿qué vamos a hacer? Mientras tú entres a esos partidos, vas a estar sujeto a reglas que no quieres, Sí, pues. que no puedes tolerar como individuo medianamente decente. Entonces, ¿qué te queda? Mientras se corrigen los partidos, yo creo que la independencia debería ser por lo menos una fuente de políticos interesantes. Reconocer que hay una independencia fuerte porque los partidos políticos no funcionan bien. Yo no estoy en contra Pero de la tienen militancia. que reconstruirse los partidos. Yo no estoy en contra de la Se defiende, militancia. se defiende, O sea, dime. lo que sucede es que en un país donde hay muy poca militancia, históricamente en el Perú no ha habido mayor militancia política, tú no puedes pedir que con una ley aparezcan partidos políticos con 35.000 militantes. Eso es imposible. Lo que pasa es que tú diferencias la adhesión a un partido político de la militancia. Tú entiendes la militancia como antes se hacía, que es tú vas a tu base, estás O con no tu tu base, compañero, o generas ser tal- parte, o sea, el militante político es parte del tejido social.
Por eso eres militante. Entonces tú puedes ir a reunirte con los comerciantes, con los transportistas. En alguna parte de la sociedad estás estructurado. Esa es la militancia. En el país el tejido social es muy débil. Pero es una carrera también, claro, ¿no? entonces Vas tú- ocupando claro, posiciones. De la nada tú no Hasta puedes que pedir llegas al haya punto algo. donde te dicen, no tienes experiencia, te falta. Siempre, claro, vas ascendiendo y en un momento es como, ya, ahí, oye, ya ascendiste. Entonces tú no puedes Jaisek, pedir... tienes que esperar, todavía tienes 40 En una años. economía informal, tú no puedes pedir que de un día para el otro, por simplemente con varita mágica de la ley, las empresas se formalicen. Es imposible. Claro. Igual es en la política. O sea, una política muy informal, con muy pocos partidos, como siempre ha sido. ¿Tú crees que la militancia va a desaparecer? No va a desaparecer. Yo no creo eso. El problema es que en el Perú la militancia siempre ha sido muy poca, muy reducida a pequeños espacios. Entonces, ¿crees que porque la ley nos obliga a crear militantes políticos, ay, van a aparecer 40 partidos con militantes? No conoces a nadie. Hay un círculo vicioso que va a ser difícil de romper, que es que para que cambie la naturaleza de los partidos tiene que cambiar la ley de partidos políticos. Y eso se cambia en el Congreso. Claro. Y no les conviene a No los les que conviene están. a los que están ahorita. O sea, ¿cómo vas a romper eso? Terrible. Duro, ¿eh? Mira lo que están Una haciendo, dura por ejemplo. De hecho, incluso el cronograma, ¿cómo se llama? El calendario. Cronograma electoral. Es horrible, Es un desastre. pues. Es un desastre. En noviembre se inscriben las candidaturas. O sea, te quedan 4 Tres, meses cuatro para hacer meses. campaña. Claro. Y entonces lo que están invitando es que esos partidos que tienen nombre como Fujimorismo o Acuñismo, ellos ya tienen candidatos. Entonces su campaña empieza mucho antes, está Sí, hecha. pues. Entonces Mientras los tú tienes- idiotas que tienen que ir a la interna, estamos Cumpliendo un esperando. cronograma apretado. Pero además un cronograma que tú no puedes cambiar. O sea, ¿por qué se meten dentro de los partidos políticos? Exacto. O sea, mira, en política pasa lo mismo que pasa en la economía. Cada vez que se intenta formalizar a la economía peruana, el remedio sale peor y la gente termina en la informalidad. Pero yo En la- quiero insistir en el conflicto de interés. O sea, quien hace las reglas es quien se son, beneficia finalmente. son los informales políticos. Y pues, lamentablemente la democracia está hecha de eso. Tú tienes que respetar la mayoría congresal si no te guste. Y son ellos quienes van a poner sus reglas. Y mucha gente llora porque, mira, están cambiando las cosas a su favor. Pero eso Claro. es lo que siempre han hecho las mayorías desde Roma. ¿Qué o es antes. eso que le dicen, por ejemplo? Tú estás hablando de principios, ¿ya? Que es, vamos a dejar la casa ordenada para que las cosas salgan bien. A pesar de mí, a pesar de no sé qué o de mis intereses. Y está la otra política que se llama la política del cálculo político, ¿no? Que es lo que están haciendo Hoy. APP, a veces avanza, lo siento, a veces renovación, cuánto lo siento, cuánto me duele, ¿no? Y también el Fujimori. Cálculo político, qué es lo que nos conviene a nosotros, cómo vamos a pasar piola para que luego tener tal cosa, luego que el chino vuelva a la constitución, luego no sé qué, que venga Claro. al Palacio de Gobierno y hacen todos sus quecos por cálculo político, para quedar bien. Y eso desdibuja toda la estructura Ahora, política. Pero pues. lo que vengo diciendo es que tú como individuo puedes zafarte ese cálculo político y decir yo hago los casos por principio. Yo es lo que trato de hacer yo, por ejemplo. Pero el momento que entras a un partido, está frito. Lo siento, o sea, partido que sea, siempre va a haber un Claro, cálculo. sorry, pero vas a votar de tal forma, Claro. porque estás O- con el partido. O ten cuidado porque de acá a 3 meses hay una regional o una municipal y no queremos esto, no queremos lo otro, espérate con la censura, ahora no la interpelación. Yo entiendo, por eso es importante la ideología, porque es Por lo eso que es nos importante que une. haya o sea, independientes, ya, ¿y libres de todo ¿cómo eso. vas a entrar? Estás hablando como Carlos Anderson. ¿Cómo vas a entrar solo al Parlamento? Que vota por Ed Málaga, sin símbolo, ¿no? Esa no sería- sale símbolo, esa- pero esa dice sería Ed la gran Málaga. reforma. Anderson quiere No, entrar solo, no, quiere no. ser presidente solo, No, sin tampoco dije militantes eso. ni fans. Está bien, está bien. Ya, escúchame, pero ¿cómo no puedes hay, No entrar? hay en este momento una manera de hacerlo. ¿En algún país existe una manera de que entres sin un partido? Pero, por ejemplo, vemos No a he Trump. investigado, pero supongo Vamos que sí, a ¿ah? innovar, dices tú. Sí, Pero mira, ¿por qué mira no? Trump. O sea, Trump no es del Partido Republicano. El sistema norteamericano te obliga a entrar por alguno de sus dos partidos. Estás obligado, si no, no puedes hacer política. Tendrías que valerte de, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Trump? Trump entró, obviamente, por el Partido Republicano. Y Trump se peleó con todo el Partido Republicano. O sea, se ha peleado con el establishment, se ha peleado con los Bush, con los grandes jerarcas del Partido Republicano. Los republicanos tradicionales lo acusan de haber quebrado la dinámica y la estructura republicana, pero lo obligas a Trump de alguna manera a entrar por ese partido. Entonces ya le das algo de formalidad. Por el Reagan, ¿no? No, claro, olvídate, pues, ¿no? Pobres republicanos. O sea, No, los los ha republicanos. golpeado, pero debo decir- los Oye, aman- Y todos los que endiosaron a Trump acá. Ah, sí, calladitos ahorita, ¿no? Calladitos. Claro, porque ahora ya no tienen cómo exportar su arándano, No, ya le, todos o le calladitos. votaron al hijo, al Claro, amigo, claro. le sacaron la visa, ¿no? Y ahora acabo con estos arándanos, dice. Y también se han callado con Milei, ¿has visto? Sí, ha Ya pasado es a segundo histeria plano. colectiva. Es que son modas, pues son modas políticas. Y que Bukele, y aparecen. Bukele.
La Vamos- locura Bukele. Qué bestia, qué copiones que somos, ¿no? No hay espacio para la crítica Exacto. constructiva o analítica, en todo caso, decir, mira, yo apoyo tal cosa, pero sabes que aquí estás equivocado. Ahora, a ver, mira, me pasa, tenemos claqueta acá. Ya, que tengo que mencionar algunas cosas de este fin de semana. Me fui a Chiclayo con Velázquez Quesquén. Ay, ay, ay. Uy, Eso. Nos fuimos a hacer una charla sobre inteligencia artificial generativa. Fue simpático, estuvo lindo. Hubieron como 700 jóvenes en José Leonardo Ortiz. Agradezco muchísimo a la gente que me recibió allá. Agradezco a Javier Velázquez Quesquén y a la Asociación Civil Pro Lambayeque, que va a seguir haciendo charlas sobre inteligencia artificial en Chiclayo. Invito a todos los chicos, por supuesto, a educarse. Gracias a Dios, es súper intuitiva y todo empieza con una idea. Tú tienes que tener una, tu región va a salir adelante a través de la inteligencia artificial, te aseguro. Empieza a plantear tus aplicativos, empieza a tener ideas y bueno, vamos a salir adelante. Pero me fui a Chiclayo y por supuesto me fui a través de Star Perú, la línea aérea de la estrella, que llega a Chiclayo. Que llega a Chiclayo perfectamente, fue increíble el viaje, me encanta viajar en Star Perú y me quedé en un hotel que encontré la vez pasada que se llama Casa Patrones. Es un hotel moderno, tipo hotel boutique. Mira, ahí están las instalaciones del Casa Patrones. Es súper lindo, el desayuno es increíble porque como es Chiclayo, comes de manera alucinante. Tiene un rooftop lindo y bueno, agradecer muchísimo a Casa Patrones donde pienso volver seguramente el mes que viene porque ya estoy residiendo en Lambayeque. Ay, ay, ay. aparentemente. wow. Ahora pasaba por Lambayeque y había una casita que decía se alquila. Lambayeque, no Chiclayo. Y decía, ¿y qué tal si me alquilo una casita en Lambayeque? Y luego dije, Carla, estás haciendo campaña. Pero ya me estaba quedando en Lambayeque. Dicen que los que van a Lambayeque y se quedan una enamoran. semana no se van nunca más. Yo creo que es así. Gracias, Casa Patrones. Volveremos. Te recontra recomiendo ese hotel en Chiclayo. Tienes que ir. Es el más chévere, moderno, lindo y además las personas te atienden como Muy si fueras amical, muy amical una la gente, reina. ¿no? En Sí, Lambayeque, no sé, yo Tú no no has sé. ido a Casa Patrones. Yo he tú has estado ido- más tiempo en Lambayeque que en Chiclayo, todas las veces que he ido a esa región. Hay y en niveles. Lambayeque la gente es menos odiadora, se podría decir, ¿no? Más relajada, más Ya, tranquila. es chill, ¿por qué? Porque es provincia, escúchame. Claro. Fuimos a comprar, qué sé yo, primero cigarros. Uy, fuma, qué horrible. Qué Ay, horrible, no. qué horrible, qué Boca a horrible. boca. Pero también fuimos a comprar papelógrafos y cosas para mi taller de mujeres apristas y todo avanza en un ritmo un poco más... Más lenta. chill, lento. Más tranquilo, pues. Pero Ya, eso, bueno, eso de la los viajes cuenta. por el país, por regiones, te hacen creer nuevamente en el país, en el Perú, en su gente. Porque un proyecto. Lima está, exactamente, Sí. o sea, Lima está tan saturada, tan enfrentada, tan polarizada, y de pronto estás en una región... Yo hace poco estuve en Ayacucho, por ejemplo, y me puse a hablarle a los agricultores de transgénicos, de OVM, no sabían. Súper interesados, vienen los escolares. Me encanta no sé el por qué. tema. Deberíamos hacer una conferencia, por ejemplo, así como hemos hecho inteligencia artificial, deberíamos hacer algo de transgénicos. A mí me encanta el tema. Feliz. Pero te das cuenta que hay apertura. O sea, tú crees, esta saturación acá en Lima te hace sentir de que la política no tiene sentido, que ya para qué hablas con nadie, y luego vas, sales Recepción. y, ¿no? y te Claro. escuchan y están interesados, y hay hasta esperanza. O sea, yo creo que no hay que perderla, son 2/3 del país. Por supuesto. No, el Lo que pasa- desánimo siempre hay, se podría decir en el Perú un histórico desánimo, no, nada va a cambiar, pero así no son las cosas, el Perú El no es pesimismo, ¿no? El Perú no El es el mismo pesimismo. hace 30 años, las cosas van mal, pero no es el mismo hace 30 años, este país ha cambiado Hemos mejorado bastante. y vamos a Claro, no mejorar. puede decir lo mismo. ¿Con A quién vas pesar a de ir a todos las los A pesar de elecciones, todo, de que no somos el país perfecto. ¿Quién te va a ¿ah? invitar? ¿Quién te va a invitar? No vamos a discutir ese tema todavía. Todavía no vamos a discutir Sigo ese siendo tema. independiente, sigo siendo congresista independiente y creo que Es un mi- compañero independiente. mi tarea. Vamos a ver qué ofrecen, ¿no? Pero yo creo que es importante también no desmerecer mi trabajo congresal. Si ahorita empiezo ya a hacer campaña, imagínate. Oye, está muy dejo- mal visto eso. Está muy mal visto. El fin de semana ha salido. Creo a ti también te han metido lo de los pasajes y no sé qué. No, porque tú no, No. estás haciendo campaña por nadie. Pero muchos de tus colegas Claro, se han ido de viaje. Van al Escúchame. cumpleaños del líder. No, vamos, o sea, no, pero eso, o sea, que han ido, claro, se han ido al santo, al homenaje de Plata Acuña. como cancha, no sé Pero qué. eso les pasa cada rato Me a rompe ellos, el pues. corazón. Yo adoro a Lady Camones. Esas pequeñas tonteras Te cuesta. te O no sé, cuestan, a ellos no pues. sé, porque Ella parece como que es como... teflón, sí, todo claro. es real. Es que se pierde en tanto problema que hay, se termina Oye, perdiendo en el día a Salguana, día. 1000 soles. Salguana tiene metidas a todas sus amiguitas trabajando ahí, como hemos visto, a la hijada de Acuña, no sé qué. ¿De verdad por 1000 soles podrías acabar tu carrera o estás tan seguro de que tu carrera nunca va a Y acabar? ya nadie habla de Andrea Vidal.
Se acabó. Nunca existió la red de prostitución. Qué terrible. Se olvidaron Qué del tema. terrible. Qué terrible, es verdad. Y creo que nunca el Congreso se había visto inmiscuido en un tema así. Yo quiero invitar a Ed a irse. No, mentira. Bueno, gracias por- Ed, te queremos. Gracias No, por lo que pasa, recordármelo. y mira, voy a hacer algo que podría jugar en nuestra contra. Ed va a ser entrevistado en vivo por la cadena CNN, por el periodista Rincón, ¿cómo se llama? Fernando Rincón. Rincón. Que ese que me da miedo a mí, pero Ed está confiado, chill. Vamos a él va torearlo. tranquilo, relax. Entonces, en ese momento, Ed Málaga se va a hacer su entrevista con Fernando del Rincón en CNN. Si quieren verla, yo la recomiendo. Acuérdense de que Ed es el que está presentando la primera moción de censura contra Adrián Sen. Ojalá que firmen todos. Ojalá que no pasen por agua tibia eso y dejen que semanas, teniendo en cuenta que Salguana es el que tiene que definir si Así se ve en el es. pleno de este jueves. Así es. Estamos Salguana, estamos mirándote. Lo de la censura de Adrián Sen tiene que verse en este pleno. Y los señores que faltan firmar, dejen de firmar otras mociones sonzas y Así firmen una que ya está casi terminada, ¿no? Sí, yo creo que ya las voluntades se están alineando y cada vez estamos más cerca de eso. Y solamente antes de ir volando, quiero rescatar que la importancia de hablar con medios internacionales, ¿no? Porque el Perú, de una u otra manera, también ha dado ciertos ejemplos de cómo solucionar algunas cosas que en otros países no solucionan. Entonces, tampoco tengamos la cabeza siempre abajo. Un saludo para la señora Carla Buscaglia. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Estás Antes de gileando con mi irme. mamá? No, Sí, porque qué yo sé que tu mami Si nos necesitas apoya. una sugar, ella no es. Somos gente humilde. Me tengo que retirar. Ay, Oye, qué te bárbaro. queremos mucho, Ed. Ven Gracias. siempre. Vamos con la censura, por favor, Adrián Sen. Es necesaria, de Sí, verdad. hay argumentos. Esto Sí. no es una antipatía. Te queremos mucho. Gracias. Voy a Chao, güey, parar. cuídate.